condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Lo más revelador de la aparición inmediata post-veredicto de la vicepresidenta argentina está en la forma y está en el fondo de esa aparición. En lo que refiere a la forma, personalmente me sorprendió sobremanera que no hubiese sido una aparición calculada, pensada, meditada, con reflexiones medulares que sorprendieran a la sociedad. No hubo sorpresa alguna, lo que hubo fue una suerte de catarsis, ¿no? De catarsis televisiva. Cristina Fernández de Kirchner tuvo una erupción de emociones turbulentas, se pueden entender, pero que erupcionara así frente a un veredicto tan esperado. Ella misma lleva mucho tiempo anunciando que el veredicto ya estaba escrito, que la sentencia ya estaba firmada, nada era más esperable que la condena. Por eso, lo que yo esperaba como reacción inmediata post-veredicto era una actuación más acorde a su capacidad histriónica y como regisseur. Siempre fue una gran escenificadora de las escenas protagónicas en momentos que resultan culminantes. Acá esperaba que me sorprenda y que sorprendiera a la sociedad. Acá esperaba otro tipo de actuación, más acorde con el protagonismo estelar que sabe tener cuando los escenarios son vistos por toda la sociedad, porque se trata de un momento crucial, de un momento culminante. No, lo que hubo fue una catarsis, por momentos caótica, una erupción de emociones turbulentas, y en el medio de ese caos, que en todo caso hasta daba señales de cierta desesperación, de cierta impotencia desesperante frente a las circunstancias que imperan. En esa catarsis, lo que hubo fue una visión del caso que a mí me parece particularmente revelador. Como parte de esa catarsis que, en lugar de sorprender, en todo caso defrauda, porque se esperaba una actuación con mayor profundidad, con mayor inteligencia y menos emociones, y lo que hubo fue una erupción emocional. Está, por ejemplo, el uso que hizo de los famosos chats que fueron revelados por un diario afín al kirchnerismo el fin de semana inmediato anterior al veredicto. Esos chats en los que supuestamente, digo supuestamente porque se tiene que comprobar la veracidad, pueden estar manipulados. En todo caso, lo que está claro frente a ese hecho que denuncia y que pone como parte del sistema que Cristina Kirchner denuncia y que actúa en su contra, lo que existió y estaría fuera de duda es un viaje que hicieron magistrados, funcionarios del gobierno del PRO en la ciudad de Buenos Aires y empresarios, todos invitados, con todo pagado. Bueno, es deplorable que jueces hagan viajes con todo pagado por empresarios poderosos. Es deplorable. Yo a eso siempre le pongo como rótulo promiscuidad institucional. Es una señal más de promiscuidad institucional. El hecho deplorable de que jueces y empresarios hayan ido invitados con todo pago por un empresario poderoso al sur. Pero
lo que puede ser promiscuidad institucional, lo que puede ser deplorable, no necesariamente constituye un delito. Para que constituya un delito tiene que haber pruebas. Y los chats mencionados por la vicepresidenta no son pruebas hasta que no esté comprobado que no han sido adulterados, manipulados. Lo que está claro también, así como la deplorable actitud de esos jueces y funcionarios que aceptan un viaje con todo pagado, es que haya habido espionaje ilegal, y que a lo obtenido por ese espionaje ilegal, antes de que se sepa si no está manipulado a la vez por ese espionaje ilegal, eso en sí es delito, fuese utilizado tan largamente por la vicepresidenta. Igual de grave o más aún es que el presidente haya hecho una cadena nacional para pronunciarse sobre eso, en todo caso para deplorar algo que es deplorable. Podría haber llamado a una conferencia de prensa, pero una cadena nacional para usar como prueba el delito de un espionaje ilegal que revela una actitud deplorable, pero un espionaje ilegal. Eso verdaderamente es muy revelador. Pero lo que yo quiero subrayar en este caso es que, más allá de la forma, está el fondo. Y en el fondo me parece que hay hechos reveladores. De lo que dijo la presidenta, volvió a aparecer una insinuación que ya ha hecho en ocasiones anteriores. La vicepresidenta entiende que ella no puede ser declarada culpable de una acción fraudulenta contra el Estado, de un fraude contra el Estado, por la ejecución de un presupuesto, porque el presupuesto lo aprueba el Congreso y quien firma la ejecución de ese presupuesto, esto es en el razonamiento de Cristina Fernández de Kirchner, es el jefe de gabinete. A esto ya lo había insinuado con anterioridad. A esto lo reiteró en esta catarsis, en esta erupción volcánica de emociones turbulentas que tuvo en el inmediato post-veredicto. Volvió a plantear eso. En ese razonamiento, entonces, repito, son los jefes de gabinete los que debieran estar sentados en el banquillo de los acusados. Si para la vicepresidenta los presidentes no son los responsables directos de la ejecución de un presupuesto, aunque esa ejecución haya sido realizada de manera absolutamente delictiva y fraudulenta, si el responsable es el jefe de gabinete, entonces es el jefe de gabinete el que tiene que estar en el banquillo de los acusados. Esto ya lo había esbozado y lo repitió en la catarsis volcánica que hizo en el espacio que debió usar para reflexiones más profundas, que trajeran sorpresas y no que repitiera insinuaciones. Ahora, esta insinuación es por demás reveladora, porque entonces hasta permite elaborar una hipótesis de cuál era el verdadero objetivo, el principal, de Cristina Fernández de Kirchner cuando armó como armó el Frente de Todos y sobre todo la cúpula, el tridente del Frente de Todos: Alberto Fernández, Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner. Ella armó ese tridente. Esa cúpula es la esencia del Frente de Todos. Lo que insinúa la presidenta, esta es mi hipótesis, es que quienes debieron estar sentados, en todo caso, en el banquillo de los acusados son Alberto Fernández y Sergio Massa, porque Alberto Fernández fue el jefe de gabinete de Néstor Kirchner y del primer tramo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, lo investigado toca de lleno a la gestión como jefe de gabinete del actual presidente de la Nación. Y también toca, aunque menor cantidad de tiempo, pero toca al fin, al actual superministro de Economía que tiene la Argentina.
Sergio Massa, porque él fue el jefe de gabinete posterior a Alberto Fernández de Kirchner. Como ambos han tenido siempre el don, la habilidad de los diestros operadores políticos, cuando en realidad el rol que ha tenido siempre en la política Alberto Fernández, que sabía cumplir con eficiencia, era el de operador político entre el liderazgo kirchnerista, el poder mediático y también el poder judicial, entre el empresariado, la justicia y el poder político. Operando en esos niveles, Alberto Fernández era un virtuoso de la política y por eso Néstor Kirchner lo convirtió en su jefe de gabinete. Sergio Massa también es un habilidoso operador en la política, un habilidoso creador de entendimientos. Si uno seguía por lo que vuelve a insinuar la presidenta, si uno seguía por lo que parece el razonamiento clave o uno de los razonamientos centrales de la defensa de sí misma que esboza Cristina Fernández de Kirchner y que viene esbozando desde hace tiempo, entonces son Alberto Fernández y Sergio Massa más responsables que ella de lo que se le imputó como delito y por lo cual se le encontró culpable y condenado. Por cierto, resulta absurdo pensar que un presidente no va a tener nada que ver con el presupuesto que un jefe de gabinete firma a la hora de ejecutar. Es absurdo pensar eso. Mucho más si los presidentes son, en un momento, Néstor Kirchner, dueño absoluto de todas las decisiones, y luego Cristina Fernández de Kirchner, también dueña absoluta de todas las decisiones. Mucho más absurdo resulta. Pero en definitiva, técnicamente, puede haber un ángulo de razón en lo que expresa la vicepresidenta. Y si esa porción de razón existe, entonces vale la pregunta de ¿y por qué? Nada menos que quienes fueron jefes de gabinete, por tanto tuvieron la responsabilidad que la vicepresidenta señala que tuvieron, no estuvieron en el banquillo de los acusados también, porque fueron solo otros y no ellos los que están en el banquillo de los acusados. Vale plantearse esa pregunta y vale también, observando esta cuestión de fondo y la centralidad que parece darle la vicepresidenta con las insinuaciones que hace al respecto, vale también como hipótesis la siguiente. Cuando Cristina Fernández de Kirchner almó al frente de todos, haciendo esa trilogía como cúpula, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa, las tres cabezas del frente de todos, no lo hizo solo pensando en ganar la elección presidencial de ese momento. Lo hizo también pensando en los procesos judiciales en su contra, particularmente en el caso Vialidad. Vale como hipótesis plantearse que Cristina Fernández de Kirchner armó el frente de todos pensando en su defensa. Entonces puso a dos personas a las que considera implicadas y por ende esperaba de ella todos los lobbies, la presión, toda la habilidad que siempre habían demostrado como operadores políticos para lograr que esos procesos judiciales en su contra se cayeran. Tiene lógica plantear esa hipótesis. Ambos, teóricamente, según la visión de ella, están implicados en estos casos. Ambos, tras dejar los gobiernos que encabezaba Cristina, se dedicaron a atacarla de manera virulenta. Pocos fueron más demoledores que Sergio Massa y que Alberto Fernández para con Cristina Fernández de Kirchner cuando ellos fueron sus críticos. Pocos hicieron acusaciones más duras, más tremendas, más demoledoras contra la entonces presidenta que Alberto Fernández y que Sergio Massa. ¿Por qué los llamó entonces? ¿Por qué
se manifiesta tan defraudada con ambos, en particular con Alberto Fernández? Porque tal vez ella esperaba de este equipo, y en particular de Sergio Massa y de Alberto Fernández, la dote de los operadores que, involucrados ellos, o presuntamente, supuestamente involucrados ellos, en esos casos, iban a utilizar sus posiciones de poder para operar con éxito, hasta demoler los procesos judiciales y dejar totalmente liberado de esas sombras a la vicepresidenta. Lo defraudó que no lo hicieron. La llena de sospechas, que los jueces a ellos no los hayan imputado, que los fiscales a quienes fueron jefes de gabinete no lo hayan puesto bajo sospecha de nada. Tiene lógica esta hipótesis. Lo novedoso, lo importante, lo revelador en la aparición pública inmediata post-veredicto de la vicepresidenta está en la forma y en el fondo. La forma, una erupción caótica de emociones turbulentas. El fondo, un señalamiento revelador, un señalamiento que hasta podría explicar con qué intención verdadera Cristina armó el Frente de Todos.